¿En qué consiste el descanso divino? ¿Cómo puedo disfrutar del reposo verdadero? ¿Qué representa el reposo verdadero? Bienvenido y bienvenida al repaso de la lección de Escuela Sabática de este trimestre, titulado en estos postreros días El mensaje de Hebreos. Este es tu amigo el pastor Iván Balabarca y vamos a estudiar lo que nos dice la Biblia esta semana. Jesús, el dador de descanso. Es la lección correspondiente para el sábado 22 de enero de 2022. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Permíteme orar, por favor. Querido Señor, muchas gracias por ser tan bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que nos conduzcas en el estudio de tu palabra para poder ser alimentados por ella y para ser, Señor, consolados, animados, reprendidos, pero sobre todo fortalecidos para seguir en este camino. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estudiaremos acerca del descanso que le pertenece a Dios y que nos ha invitado a experimentar. Dios promete un descanso sabático, porque la verdadera observancia del sábado materializa la promesa de que Dios restituirá la perfección. El descanso de vivir y entender todo en la presencia del Todopoderoso. Ese es el sábado. Necesitamos ser fieles en el cuidado y en la observancia del sábado, porque de esa manera predicamos que creemos en las promesas que se cumplirán de parte de Dios. Ahora vamos a revisar las 5 ideas fuerza, las ideas que ya es costumbre en nosotros en este repaso poder examinar. Primera idea fuerza: la tierra de Canaán era la tierra de descanso. Era la tierra prometida, el lugar donde hubieran podido disfrutar una relación con Dios sin obstáculo. Entrar en el reposo era borrar la idolatría de la tierra. El sábado evocaba la creación y la liberación de Egipto, es decir, la existencia y la salvación. La maravilla de entrar en la tierra de Canaán era la maravilla de entrar en un ámbito, en un marco, un espacio para adorar libremente al Señor. La segunda idea fuerza es el no entrar en el descanso, en la tierra prometida, se debió a que tuvieron desconfianza en las promesas de Dios y en su lugar tuvieron miedo. ¿No será que eso nos pueda estar afectando? Los más niños no vieron el milagro del Mar Rojo, pero creyeron a los que les contaron el hecho. Creer es la clave, creer en la gracia y las promesas de Dios. Dios no falla, recuerda eso. Tercera idea fuerza: Dios permaneció fiel a pesar de la falta de fe del pueblo. Dios invitó e invita a su pueblo a entrar en el reposo. Hoy es para observar que Dios es fiel. Dios cumple sus promesas para ti. Podemos, tú y yo, ir a Dios con ofrendas, acción de gracias y alabanzas. Cada vez que estamos el sábado en el culto, cada vez que hacemos el culto personal y familiar, reconocemos que Dios vendrá, que cumplirá sus promesas para ti, que Dios es fiel. Cuarta idea fuerza: Dios nos invita a entrar en su reposo, es decir, que entremos en su presencia a través del culto personal y familiar, hasta que disfrutemos del reposo en la verdadera Canaán. Eso es, mi querido, mi querida, Dios quiere que tú y Él, que yo y Él, pasemos tiempo solos, es decir, que pasemos tiempo con Dios. Tú en tu culto personal, en tu culto familiar, yo de la misma forma en mi culto familiar, en mi culto personal, viviendo toda su iglesia en la presencia de Dios. Eso es disfrutar ya del reposo. Y eso también declara que esperamos vivir con Dios en la eternidad. La quinta idea fuerza. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 8 al 11. Dice así, pongamos atención. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cuál es ese reposo? El reposo del sábado. El reposo sabático celebra las victorias de Dios en el pasado, pero también las victorias futuras de Dios sobre el mal. El reposo sabático declara que hay un reposo sabático en el mundo venidero. Es momento de reclamar con humildad las promesas de Dios a través del culto personal, a través del culto familiar. Ese es el reposo, además del reposo el día sábado. Entonces, recuerda, el entrar en la tierra prometida era el reposo para adorar al Señor de paz. El éxodo significaba salir. ¿De qué? De las costumbres, de las maldades, del pecado, y entrar en un nuevo marco, en un nuevo estilo de vida. Ese era el reposo, esa era la tierra prometida. Hacia allí debemos seguirnos dirigiendo hoy. Muchos no entraron en la Canaán terrenal por su desconfianza. Exploraron la tierra, se dieron cuenta que era buena tierra. Y cuando regresaron, de los 12 espías, 10 estuvieron en contra de 2, diciendo que la tierra era mala, que la tierra iba a tragarse a sus habitantes. Qué terrible. La desconfianza, el miedo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entrar en el reposo es celebrar que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas. Dios es fiel. Por eso es que nosotros guardamos el sábado. ¿Por qué? Porque creemos en su venida. Creemos que Dios vendrá, que Dios volverá, que Dios liberará a su pueblo. Esa es nuestra fidelidad y tenemos que seguir luchando en esta tierra por permanecer fieles. Hacer el culto personal y familiar hasta su venida es entrar en su reposo hoy. Jesús oró en esta tierra. Jesús pasó momentos de estrecha comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era la fuente del poder para vencer. ¿Cuál es la fuente para nosotros poder vencer en esta tierra? Pues pasar tiempo en comunión con Dios también. Ahí el Señor se manifiesta a sus hijos y a sus hijas para estar juntos. Y por último, hermanos, el sábado celebra las promesas que Dios cumplirá. El sábado celebra las promesas que Dios cumplirá a ti y a mí. Por eso, guardar el sábado es tener esperanza de que Dios vendrá, de que Dios cuidará, de que Dios vindicará a ti y a mí. Entonces, vamos a nuestro acostumbrado análisis. En la lección número 1, la carta a los hebreos y a nosotros se tituló, y el pensamiento central fue, sé firme en las pruebas. En la semana 2 hablamos de el mensaje de Hebreos. Jesús es de quien debes esperar. ¿Y qué debemos esperar? Que Jesús es el Hijo prometido. Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Cuarto, Jesús es tu hermano fiel. Jesús es tu pariente más cercano, el que te vindicará, el que te rescatará, el que te ayudará. Y esta semana Jesús es el dador de descanso. Tienes la oportunidad de acercarte a Dios, de reposar, de disfrutar de su dulce presencia. Muy bien. Recordemos que en el trimestre pasado aprendimos acerca del pacto perpetuo. Dios nos da salvación y nosotros le damos amor, le damos obediencia, le damos lealtad. Y en este trimestre estamos aprendiendo que Jesús es nuestra esperanza. El pacto se cumple por Jesús, en Jesús y a través de Jesús. No olvidemos eso. Gracias por ver este video, gracias por acompañarme hasta aquí.
Gracias, mi amigo, mi amiga. Si este video te ha sido de ayuda, te sirve, por favor déjale un comentario, suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu hija, gracias por tu hijo que ve en este video. Por favor, cuídalos, anímales, ayúdales. Quizás estoy hablando a alguien que está batallando contra un pecado. Por favor, hazle recordar que tú quieres hacerle entrar en tu reposo sabático, en el reposo, Señor, que tú das a los hijos que pasan tiempo contigo. Oh Señor, ayúdala, Padre, por favor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu amor. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.